La Iglesia Católica es un templo de amor y verdad, regida por la justicia y los dones de Dios. Un lugar seguro al que millones de personas acuden para llenar el espíritu, colmarse de bendiciones y tener contacto con la divinidad. Se viene. La Iglesia Católica no es un lugar de amor. Su historia y lo que sucede puertas adentro es absolutamente aterrador. Violencia desmedida, depravación absoluta y corrupción total. Te doy la bienvenida entonces al oscuro y perturbador iceberg. El iceberg de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Antes de comenzar, quiero decirles que este video es con motivos de entretenimiento y no una excusa para ofender las creencias de nadie. Habrán datos históricos reales y teorías, pero eres tú quien decide en qué creer o no. Se viene. Si eres alguien sensible, recomiendo no ver este video. Continuemos. Nivel 1. El anticristo. El anticristo es el antagonista secundario de la Biblia y la contraparte maligna de Jesucristo, formando parte de la Trinidad impía junto a Satanás y la bestia. Básicamente es como un dictador global y falso mesías que surge en los últimos tiempos para engañar a la humanidad bajo una apariencia de carisma y paz mundial. Su origen teológico se basa principalmente en el libro de Apocalipsis, donde se le identifica como la bestia que sube del mar, una entidad con 7 cabezas y 10 cuernos que El zorro de 9 cabezas de Naruto. Este personaje inicia con la tribulación de 7 años, estableciendo un gobierno mundial conocido como Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es un símbolo bíblico del libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18, que representa un sistema religioso, político y comercial mundial falso, opuesto a Dios, cuya figura es la de una mujer cabalgando la bestia de 7 cabezas que había mencionado. Se describe como una ramera que embriaga a las naciones con fornicación espiritual, idolatría y falsa doctrina, todo lo que aborrece Dios. A mitad de este periodo sobrevive a un ataque de espada en su cabeza, aunque el cómo y quién lo ataca no es claro del todo, y procede a fingir una resurrección que parodia la de Cristo. Al final de esto mostrará su verdadera cara o identidad y causará destrozos. Oh, que es la cara de Jesucristo, bro. Pensé que era un hueco en el pecho, una cosa así en la herida. Es la cara de Jesucristo, bro. La boca, los ojos, la nariz, la frente. ¡Buah! Al ser poseído por Satanás. Tampoco es claro quién o qué será el anticristo. Podría ser un líder político poderoso. Ese físico de mierda, bro. Algunas teorías asocian figuras de la antigüedad con el anticristo. Entre los crímenes que cometerá se incluyen la traición a Israel, la prohibición del culto a cualquier dios que no sea él mismo y la imposición de la marca de la bestia, 666. Y sí, existe la versión que dice que es en realidad el 616, pero lo importante es que este número, tanto 666 como la interpretación del 616, provienen del nombre del emperador Nerón usando algo llamado gematría, que es asignarle valores numéricos a las letras. Aquellos que se niegan a adorarlo son perseguidos y finalizados en un exterminio global, tal cual Nerón persiguiendo a los cristianos, y por eso se le asocia tanto. Su arsenal de habilidades incluye manipulación psicológica, control mental, invocación de fuego y una especie de invulnerabilidad. Finalmente, es derrotado en la batalla de Armagedón por Jesucristo, quien lo arroja vivo al lago de fuego para sufrir eternamente. Esta figura es uno de los temas más conocidos y extraños sobre la religión católica. ¿Cuánto dura? 32 minutos. Buah. Si hay algo que da miedo de verdad es pensar en un exorcismo. Películas famosas han retratado este procedimiento y causado traumas en millones ¿Eso no es Annabelle? de personas. O sea, la película Annabelle. Antes de mencionar algunos casos, expliquemos qué es brevemente. Básicamente es una limpieza espiritual a fondo para sacar un demonio que se le metió al cuerpo a una persona. Para hacerlo, la iglesia manda a un cura que tenga permiso del obispo y que sea bien experimentado, y se pone a rezar oraciones muy fuertes mientras le ordena al espíritu que se vaya en nombre de Dios. Eso sí, hoy en día no llegan y lo hacen de una vez. Primero mandan a la persona al psicólogo y al médico para estar seguros de que no es algo mental o alguna enfermedad rara, sino que el asunto sea realmente algo sobrenatural, para evitar demandas más que todo. Roland Doe, 1900
simplemente para estar seguros de que no es algo mental o alguna enfermedad rara, sino que el asunto sea realmente algo sobrenatural, para evitar demandas más que todo. Roland Doe, 1949. Quizás el caso más conocido. Este joven de Maryland fue el sujeto de una serie de exorcismos realizados por sacerdotes jesuitas. El niño supuestamente comenzó a manifestar fenómenos extraños tras jugar con una tabla ouija. Tenía marcas que aparecían en su piel formando palabras, objetos que volaban y una fuerza física sobrenatural. Este evento fue tan impactante que sirvió como la base directa para la novela y posterior película El Exorcista. Annalise Mitchell, 1975. Este es probablemente el caso más gráfico e inhumano. Basta con ver las fotos de Annalise Mitchell en su exorcismo para saber por qué. Annalise fue una joven alemana diagnosticada inicialmente con epilepsia y depresión, pero ella y su familia estaban convencidas de que estaba poseída. Tras someterse a 67 ritos de exorcismo en menos de un año, falleció por desnutrición y deshidratación. El caso terminó en un juicio penal contra sus padres y los sacerdotes, y su historia inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose. Michael Taylor era un carnicero inglés conocido por ser un hombre pacífico y religioso hasta que, en 1974, empezó a actuar de una forma errática tras unirse a un grupo de oración, lo que llevó a su comunidad a creer que estaba poseído. Tras una extenuante sesión de exorcismo de más de 8 horas, en la que los sacerdotes afirmaron haber expulsado a 40 demonios, el hombre fue enviado a casa en un estado de psicosis extrema. Después de regresar a casa, Taylor Falleció. asesinó brutalmente a su esposa ¡Peor! Christine. La atacó con sus propias manos, le arrancó los ojos y la lengua y casi ¿Qué hace, bro? le arrancó la cara. Luego también con sus manos terminó con sus perros. Fue encontrado por un policía desnudo en la calle, ¡No! cubierto de sangre. En su juicio de marzo de 1975, Taylor, de 30 años, fue absuelto por motivos de locura. Fue enviado a un hospital durante 2 años, luego pasó otros 2 años en una sala segura antes de ser liberado. En este tipo de casos, el asesinato debería ser lo más correcto. Bro, mató a su mujer, mató a sus perros. El tipo estaba loco. ¿Para qué lo quieres 2 años en un psiquiatra o en un hospital? Directamente, vida por vida, bro. Avaricia de la Iglesia Católica y quitan dinero. La contradicción entre la humildad de la figura de Cristo y la inmensa riqueza del Vaticano, que se baña en oro prácticamente, mientras miles de personas yacen en la pobreza extrema y sus consecuencias, es un tema bastante polémico y a su vez, y desde mi punto de vista, aterrador. Mientras que Jesús predicó el desapego total de lo material, vende lo que tienes y dalo a los pobres, la Santa Sede se erige hoy sobre un patrimonio invaluable de oro, arte y bienes raíces. Mientras millones de personas en el mundo sufren de hambruna, escasez y condiciones infrahumanas. Esta acumulación comenzó con la paz de Constantino durante el siglo IV, cuando la Iglesia pasó de ser una secta perseguida a una institución estatal que heredó tierras, palacios y el poder administrativo del Imperio Romano. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el Vaticano funcionó como una monarquía donde los papas, más parecidos a generales o reyes que a pastores, financiaron con indulgencias y tributos las obras de Miguel Ángel o Rafael, convirtiendo la fe en un medio para ostentar y tener dominio sobre la política, o en pocas palabras, lujos y poder. Hoy, la opulencia vaticana se manifiesta en la Basílica de San Pedro, cuyos techos de oro y mármoles representan una de las mayores concentraciones de riqueza cultural del mundo. La Iglesia intenta defenderse argumentando que el oro y las obras de arte no pertenecen al Papa como individuo, sino que son un patrimonio de la humanidad que ellos custodian en nombre de Dios. Bastante curioso que ellos custodien cosas de tan altísimo valor monetario. Según esta lógica, vender el tesoro vaticano sería despojar al mundo de su historia y, además, los fondos obtenidos serían una solución temporal e insuficiente para la pobreza global. Sin embargo, existe una fuerte hipocresía institucional, pues el Vaticano posee un banco propio y propiedades inmobiliarias de lujo en Europa, mientras el mensaje original del Evangelio exigía una iglesia pobre para los pobres. A pesar de los gestos de bondad de figuras como Francisco,
El contraste entre Jesús y su sencillez con el trono lujoso donde se sienta el Papa sigue siendo la mayor contradicción del catolicismo, aunque tampoco es que sea tan molesto para ellos cargar con todo ese oro y poder. El fin del mundo. 2027. Para la Iglesia Católica, el fin del mundo no es que se acabe y ya o el típico apocalipsis, más bien es una transformación radical llamada parusía, que significa la segunda venida de Cristo. Según el catecismo y la tradición apostólica, este evento no tiene una fecha fija, pero vendrá precedido por una última prueba de la Iglesia, donde una supuesta figura religiosa ofrecerá a los hombres una solución aparente a sus problemas a cambio de la apostasía, que es el abandono, renuncia o rechazo formal y consciente de la fe cristiana o de los principios religiosos previamente sostenidos. Este engaño supremo es el del anticristo. O sea, viene y me dice, te resuelvo todos tus problemas si dejas de creer en todas las religiones y si pierdes la fe en Dios. Básicamente es eso. ¿O hay algo más? Esto que ya les mencioné, un pseudomesianismo donde el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de a Dios. Según la Biblia tendremos una época bastante turbia, pero el final del mundo será algo positivo para aquellos que siguen a Dios. Para los que no, pues ya se imaginan. El clímax de este proceso es el juicio final, donde Cristo aparecerá como juez de vivos y muertos. En ese momento ocurrirá la resurrección de la carne. Todos los seres humanos recuperarán sus cuerpos, pero transformados para la eternidad. Los que rechazaron el amor de Dios enfrentarán la exclusión definitiva. Bro, y esa imagen, bro, todos los culos al aire, bro. Es decir, el infierno, que es básicamente como dejar de existir y no un lugar de dolor eterno como en la obra de Dante, mientras que los justos entrarán en la plenitud. Este desenlace implica la consumación de los cielos nuevos y tierra nueva, donde el universo entero será liberado de la servidumbre de la corrupción y la muerte. En pocas palabras, O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber un reinicio del servidor y va a volver a aparecer dinosaurios y va a ser como una temporada 2, pero repetida, a lo que ya existió. Dios reclamando el mundo y quitándose de encima al Satanás. A diferencia de las visiones apocalípticas de otras religiones, el catolicismo plantea el fin como una unión entre la humanidad redimida y la divinidad tras un largo periodo de oscuridad. El final de los apóstoles. La mayoría de personas conoce a los apóstoles y su tarea de seguir a Jesús y predicar la palabra de Dios. Pero tras esta labor existe algo muy perturbador que no es tan comentado: el final de los apóstoles. Personas que se dedicaron a servir y amar según la Biblia, pero cuyo final es simplemente aterrador. Tras la ascensión de Cristo y el Pentecostés, los 12 apóstoles se dispersaron por el mundo conocido para cumplir el mandato de evangelizar, enfrentando finales violentos que la Iglesia venera como el cimiento de su autoridad apostólica o el origen de la Iglesia, para que me entiendan mejor. Pedro, el primer papa, fue crucificado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. Según la Biblia, pidió ser colgado de cabeza por no considerarse digno de fallecer igual que su maestro. Pablo, aunque no formaba parte de los 12 originales, fue decapitado en la misma ciudad debido a su ciudadanía romana, que le evitó el horrible destino de la cruz. Santiago el Mayor fue el primero en caer, decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa, como narra el libro de los Hechos. Su hermano Juan, el discípulo amado, el preferido, es la única excepción. Sobrevivió a un intento de ejecución en aceite hirviente y falleció de vejez en Éfeso tras su exilio en Patmos. Los demás enfrentaron destinos brutales en tierras lejanas. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Bartolomé fue degollado vivo en Armenia, y Tomás, el que dudó de la resurrección, falleció atravesado por lanzas en la India tras fundar comunidades cristianas allí. Mateo fue martirizado en Etiopía, Felipe en Hierápolis y Judas Tadeo, junto a Simón el Todos esos no son los de la foto de la última cena. celote, fueron acabados en Persia. Santiago el Menor fue lanzado desde el pináculo del templo y sobrevivió. Creo que acabo de decir la cosa más... o sea, la burrada más grande de la historia. Pero no son los de la última cena los que aparecen en la foto esos. Así que lo finalizaron a golpes. Para el catolicismo, este final sangriento es un comienzo, bastante violento y gráfico.
La Iglesia sostiene que la veracidad del Evangelio se apoya en que estos hombres no fallecieron por una idea abstracta, sino por lo que vieron y tocaron. Sus reliquias esparcidas por el mundo son hoy los centros de peregrinación más sagrados de la cristiandad. Nivel 2. Para iniciar este segundo nivel me alegra nuevamente anunciarles la ayuda de mi gran amigo Data. Ya se la saben, dejaré su canal en la descripción para que lo visiten y presencien contenido de la más alta calidad. Oh my god, Need to run brother. Windows on your Mac? No quiero nada, bro. El Vaticano y los nazis. Sabemos que no. O sea, sabemos que es. Los nazis. Bueno, para evitar problemas con la plataforma, no diré ciertas palabras, así que para referirme a estos chicos que son liderados con un tipo con mostacho, en su lugar diré régimen alemán. Y bien, la relación entre la Iglesia Católica y este régimen es uno de los temas más polémicos de su historia. No es blanco o negro, es una mezcla de acuerdos, silencios y decisiones muy cuestionables. Nos tenemos que retomar a 1933 con el Reichskonkordat, y para que entiendan, es un tratado entre el Vaticano y la Alemania. Básicamente, la iglesia podía seguir existiendo, tener escuelas y practicar su religión, pero a cambio, los católicos deben salir de la política. En resumidas cuentas, la iglesia protegió sus intereses, pero eso también ayudó a legitimar el régimen. Así que con el tiempo, la tensión creció. En 1937, el Papa Pío XI publicó un documento llamado Mitbrenner. Ahí podíamos encontrar una crítica hacia las ideas del régimen, como poner la raza o el Estado por encima de Dios. Pero luego viene el punto más polémico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el siguiente Papa, Pío XII, mantuvo una postura de neutralidad, y aquí el problema: no condenó públicamente el de los judíos, y ahí está el debate. Los críticos dicen que fue un silencio cobarde, defensores dicen que si hablaba habría provocado represalias peores, y que en secreto sí ayudaron a esconder a personas. Así que ahí está la duda: ¿acaso fue estrategia o acaso fue miedo? Porque si la fe es tan firme como dicen, ¿por qué no enfrentarse abiertamente? Después de la guerra viene algo aún más turbio: las llamadas rutas de las ratas. Algunos miembros de la iglesia ayudaron a criminales del régimen a escapar a Sudamérica, dándoles documentos y refugio. Ejemplos son Adolf Eichmann o Josef Mengele. No hay pruebas de que fue una orden directa del Papa, pero sí está documentado que ciertos sectores de la iglesia lo hicieron, muchas veces justificándolo como una lucha contra el comunismo, y eso nos deja una mancha clara. En varios momentos parece que las decisiones no se guiaron por fe, sino por conveniencia. El cronovisor. Tesoro. El cronovisor es uno de los secretos más extraños que supuestamente se ocultan en las profundidades del Vaticano. Se trata de una presunta máquina capaz de sintonizar eventos Como en un televisor o así, una TV. del pasado, no como la máquina del tiempo de toda la vida. Hagan de cuenta que es un televisor que capta las ondas electromagnéticas y sonoras dejadas por sucesos históricos. O sea que es como ver, por ejemplo, al Jesús real en un televisor y observar cómo era y qué hizo realmente. La historia salió a la luz en la década de 1970. ¿Qué es eso, bro? O sea, yo puedo ver en ese televisor el día que yo nací, bro. Cuando el monje benedictino ¿Se puede eso de verdad? No es física y científicamente imposible, bro. y exorcista Marcello Pellegrino Ernetti afirmó haber construido este artefacto junto a un equipo de 12 científicos de renombre, entre los que supuestamente figuraban Enrico Fermi y, me perdonan la pronunciación, Wernher von Braun. Según el relato de Ernetti, el dispositivo operaba bajo el principio físico de que la energía no se destruye, sino que se transforma y permanece flotando en el espacio-tiempo, en forma de rastro visible y audible. Mira.
O sea, yo puedo escuchar también los gritos del pasado. ¡Guau! El cronovisor, el monje aseguró haber presenciado momentos cruciales como la fundación de Roma en el 753 a.C., la destrucción de Sodoma y Gomorra, y lo más impactante de su testimonio, la pasión y crucifixión de Jesucristo. Incluso llegó a publicar una supuesta fotografía del rostro de Cristo en la cruz, la cual generó un escándalo mundial antes No es ese que está de arriba, el que está acá. de ser cuestionada por su parecido con una talla de madera en un santuario italiano, como una copia pues. La Iglesia Católica nunca ha confirmado oficialmente la existencia del aparato y tras la muerte de Ernetti en 1900 Y no, o sea, ¿qué va a existir eso, bro? No puedo decir si existe o no, porque viene y en 3 días se sale a la luz, ¿no? Pero, o sea, me está diciendo que yo puedo ver el día que cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, o sea, que los hizo extinguirse. Brother, o sea, 1994, el misterio se volvió absoluto. El rumor es que el Vaticano, temeroso del poder destructivo que tendría una tecnología capaz de eliminar la privacidad humana y reescribir la historia a su antojo, confiscó la máquina y la desmanteló o la ocultó en sus archivos secretos. Aunque muchos científicos consideran que el cronovisor es una leyenda urbana o un fraude, los creyentes en la conspiración sostienen que el Papa y sus asesores lo utilizaban para monitorear el cumplimiento de profecías y mantener el control sobre la verdad histórica del cristianismo. o sea, si esto existe aún, cada papa puede usarlo. O, s- o simplemente fue los creadores. Que bueno, dijo que lo separaron y lo guardaron en archivos. Imagino que esté por pedazos, si existe, al menos, los pedazos. La pedofilia... ¿Eh? La pedofilia... pedófil... La pedófila... pedofi- pe- la pedofilda en el Vaticano. Wow, bro, ¿qué va aquí, bro? Nuevamente seré muy cuidadoso pues este punto es un tema muy fuerte y oscuro, y si no está más abajo simplemente es porque es un tema muy conocido y documentado. La pederastia y su encubrimiento sistémico es sin duda la situación más vomitiva de la iglesia, también la más devastadora en la historia moderna. Como siempre, existe el dicho de que hay unas cuantas Oh, es que claro, los pedófilos con los niños, bro. ¿Qué le hacían a los niños? manzanas podridas, pero realmente dentro del Vaticano se consolidó una estructura institucional que, durante décadas, priorizó la protección de la reputación de la iglesia y el bien de la institución por encima de la seguridad Sal de ahí, niño, vete. y la justicia para las víctimas. Este fenómeno oscuro se alimentó de una cultura de secreto clerical, Guau, qué buena papada, señor. donde los obispos, en lugar de denunciar a los abusadores ante las autoridades civiles, optaban por trasladarlos de parroquia en parroquia, permitiendo que el ciclo de abusos continuara en nuevas comunidades ignorantes del peligro. El Vaticano enfrentó uno de sus mayores escándalos con el caso de los Legionarios de Cristo y su fundador Marcial Maciel, cuya doble vida de abuso a menores y manipulación fue ignorada por años en los más altos niveles de la iglesia, y si quieres puedo hacer un video solo sobre este caso. Documentos como el Crimen Solicitationis, una instrucción vaticana de 1962 aprobada por el Papa Juan XXIII. Este documento establece los Juan 23, ¿qué es esto? procedimientos que la Iglesia Católica debe seguir cuando un clérigo utiliza el sacramento de la penitencia, o sea la confesión, para realizar insinuaciones o acercamientos íntimos hacia los fieles. Bastante revelador, reforzando la idea de que estos casos debían tratarse bajo secreto pontificio, lo que para muchos Estas cosas, los niños tan temprano no deberían estar relacionados con eso. Para lo bueno, para lo malo, lo que sea, los niños no deberían estar relacionados con nada de estas cosas de religiones, o sea, con nada, bro. Como adulto sí, porque tú eres responsable en qué tú crees y lo que tú puedas llegar a creer, prometer, las promesas. Pero un niño no debería estar cerca de nada, de ningún tipo de religiones, a mi parecer. fue la base legal del encubrimiento global. La magnitud del daño salió a la luz pública con investigaciones masivas en Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Chile y Australia, revelando miles de víctimas cuyas vidas fueron destruidas por sacerdotes que debían guiarlas espiritualmente. Bajo los pontificados de Benedicto XVI y Francisco, la Iglesia ha intentado transitar hacia una política de tolerancia cero, eliminando el secreto pontificio para estos casos y endureciendo el derecho canónico.
Sin embargo, la iglesia no es de un solo hombre, y parece ser por el recelo de este tema en la institución que existen secretos muy oscuros que aún esperan ser revelados. Para las víctimas, el poder del Vaticano contrasta dolorosamente con la falta de una justicia plena y transparente. Este escándalo no solo jode la reputación de la iglesia, también ha obligado a la institución a enfrentarse a su propia sombra, reconociendo que el silencio fue, en muchos casos, una forma de complicidad criminal que traicionó la esencia misma de su mensaje, un auténtico resguardo para monstruos y el epicentro Son ojos. de la depravación, donde supuestamente debería existir solo paz y amor. Si llegaste hasta aquí significa que te está gustando el video, así que porfa agradecería mucho si te suscribes y le das a la campanita. Una gran cantidad de Escribo y lo doy a la personas que campanita. me ven no se suscriben y no tardas nada en hacerlo. Sería un gran apoyo y así no te pierdes cuando suba nuevo video. Bueno, se vienen 10 minutacos de nivel 3. El Antiguo Testamento. Pónganse cómodos, que se viene. El Antiguo Testamento es simplemente perturbador. Es un registro crudo de una época de extrema violencia que hoy resulta estremecedora. Este testamento posee un lado oscuro y visceral que suena muy contrastante con lo que se espera de las enseñanzas de Dios. Pasajes donde la justicia divina se manifiesta a través de exterminios, sacrificios y leyes de una severidad aterradora. Aquí te van unos ejemplos. El mandato del Jerem es la orden divina de anatema o destrucción absoluta. En libros como Josué o Samuel se narra cómo Dios ordena a los israelitas aniquilar civilizaciones enteras sin dejar sobrevivientes. En la toma de Jericó o el ataque a los amalecitas, el mandato incluía pasar por la espada a hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho y hasta el ganado, para evitar que sus costumbres paganas contaminaran al pueblo elegido. El sacrificio de la hija de Jefté. En el libro de los jueces, Jefté hace una promesa imprudente a Dios. Si le concede la victoria en batalla, entregará la vida a lo primero que salga de su casa al recibirlo. Al regresar triunfante, la primera en salir es su única hija. No, bro. O sea, el tipo hizo una promesa de que si lo ayudaba a ganar, creo que fue lo que escuché, eh, como que lo que entregaría a cambio de ese favor sería la primera persona que saliera a recibirlo al llegar a su casa. Y sale la hija, bro, toda emocionada por ver al padre, bro. No, tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Y por eso es que digo que los niños no deberían estar relacionados. Porque un padre, por ejemplo, una persona adulta, y mira las cosas que hace, perdió a la hija no diré por una estupidez, pero ya perdió la vida, ¿sabes? Y imagínate un niño que no sabe las cosas. A diferencia del relato de Isaac, aquí Dios no interviene para detener el cuchillo. El texto sugiere que Jefté cumplió su voto, ¡Ah, que la apuñaló! entregando la vida de su hija por una cuestión de honor religioso. La apuñaló para colmo, o sea, no. Guau, si tú me dices, te entrego a mi hija, pero se muere por causas naturales, aunque bueno, en realidad me la estás quitando. No, 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 yo la apuñalo. Las Brother. plagas y la muerte de los primogénitos. El Éxodo narra la liberación de Israel a través de una escalada de terror sobrenatural sobre Egipto, tras convertir el agua en sangre y lanzar hordas de insectos. El castigo final fue el paso del ángel de la muerte, que terminó en una sola noche a todos los hijos primogénitos de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo, como un acto de justicia por la opresión. La concubina de Gabá. Es uno de los relatos más escabrosos de la Biblia. Un levita entrega a su concubina a una turba violenta para salvar su propia vida. Tras ser abusada durante toda la noche hasta fallecer, el levita encuentra su cuerpo, la divide en 12 pedazos y envía los restos a cada una de las tribus de Israel para provocar una guerra civil. El infanticio en el Salmo 137. Aunque los salmos suelen ser poéticos, el 137 termina con una expresión de odio visceral producto del exilio babilónico. Los israelitas, tras ver su ciudad destruida, escriben: «Dichoso el que tomare tus niños y los estrellare contra la peña». La apuesta de Job y el sufrimiento inocente. Dios y Satanás entran en una especie de apuesta sobre la fidelidad de un hombre justo. Para probarlo,
A Dios no se le ocurre mejor idea que permitir que Satanás destruya todas las posesiones de Job, acabe con sus 10 hijos en un solo día. Bro, se le murieron los 10 hijos en un mismo día. Y lo cubra de llagas dolorosas. Uf. Esta es una faceta inquietante de Dios. O sea, socialmente, bueno, no socialmente, mentalmente, ¿cómo te recuperas de eso, bro? En un día pierdes a tus 10 hijos y de la nada te salen llagas, bro. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo quieres seguir viviendo después de eso? ¿Cómo? O sea, ¿qué tan fuerte tienes que tener la mente para eso? Para ver perder a tus 10 hijos y verte a ti y ver que te estás perdiendo incluso la piel, bro. O sea, Que permite el sufrimiento extremo las ganas de morirte no faltan. de un inocente solo para demostrar un punto ante Satanás. Existe una extraña teoría de que Caín, el primer asesino de la historia, sigue caminando sobre la tierra y se encuentra bajo custodia en las profundidades del Vaticano. Esta creencia Dale. El primer asesino de la historia. Hace 3000 años. Dale, va a estar en el Vaticano. Ok, fue que en el 1400 va a estar en el Vaticano. No me jodas, hermano. se basa en una interpretación literal de la marca de Caín, mencionada en el Génesis. Tras acabar con su hermano Abel, Dios no lo condena a la muerte sino al exilio perpetuo, imponiéndole una señal para que nadie lo desviva, bajo la advertencia de que quien lo haga sufrirá una venganza 7 veces mayor. Para conspirar ¡Oh! Ya sí es real, es una mierda, literal. O sea, mata a su hermano y Dios no lo mata a él. No se lo lleva, lo deja vivo. Y quien lo mate a él sufrirá una condena 7 veces peor. paranoicos, esta protección divina actúa como una maldición de inmortalidad biológica. Caín no puede fallecer, ni O sea, ese es ¿cómo se dice? Como esa es su condena, básicamente. Vivir toda la vida. Hasta el fin del mundo. Básicamente, ¿no? Eres inmortal. Pero ¿y cuál es el sentido? O sea, no lo sufres, pero tampoco lo gozas. Porque ese sería un castigo, a menos que seas inmortal y sufras todos tus días, ¿sabes? De maltrato. Pero si estás en un calabozo, te atienden o lo que sea, suponiendo que es real, ¿cuál es el castigo mayor ahí? por vejez, ni por mano humana. A lo largo de los siglos, supuestos avistamientos de un vagabundo en distintas épocas alimentaron el mito, pero la conexión con la Santa Sede cobró fuerza con la idea de que la Iglesia, en su rol de guardiana de los secretos de Dios, localizó al primer asesino hace cientos de años. Según esto, Caín habría sido capturado o se habría entregado para buscar redención, siendo confinado en los niveles más restringidos de los archivos Es una momia, hermano. secretos o en celdas blindadas bajo la Basílica de San Ah, no, es un juego. Pedro. Al parecer el Vaticano lo mantiene oculto porque es alguien sumamente peligroso. Algunas versiones sugieren que Caín es interrogado periódicamente por un selecto grupo de cardenales para obtener conocimientos de épocas lejanas o que su sangre posee propiedades Ah, no, que para colmo lo esclavizan y le hacen entrevistas para saber el pasado, eventos canónicos. Una cosa increíble, o sea. místicas. Aunque la Iglesia ignora oficialmente estas afirmaciones, calificándolas de ficción o folclore esotérico, la leyenda sigue siendo bastante sonada, presentando a Caín como el prisionero cero del Vaticano, un ser que ha visto pasar imperios enteros desde su celda de piedra, esperando un fin del mundo que nunca parece llegar para él. El 4. Ah, era cortito. Bueno. Los papas. A ver. La historia del papado contiene crímenes que harían palidecer a cualquier villano de ficción, con hombres que transformaron la silla de San Pedro en un trono de sangre, lujuria y avaricia extrema. Te voy a mencionar a 8 de los peores papas Hola, Gabriel. y las atrocidades que marcaron sus mandatos. Esteban VI, su odio hacia su predecesor, el Papa Formoso, lo llevó a cometer la siguiente locura. Exhumó el cuerpo putrefacto de Formoso, lo vistió con las ropas papales y lo sentó en un trono para un juicio.
Tras declararlo culpable, le quitaron 3 dedos de la mano derecha, lo arrastraron por las calles y lo tiraron al Tíber. Esteban falleció poco después, estrangulado en prisión. Juan VII llegó al poder a los O sea, eso era un papa. Ah, le hicieron eso a un papa. 18 años y es conocido como el Papa. A un papa le arrancaron los dedos, bro. ¿Qué? Juan VII llegó al poder a los 18 años y es conocido como el papa más inmoral de la historia, convirtiendo la iglesia en un casino barra burdel. Brindaba por el diablo, castraba a sus Guau, qué buena calva. enemigos y otorgaba tierras sagradas Parece el típico meme de Calamardo, bro. Todo bien marcado la cara. Guau, Calamardo, bro. a sus amantes. Su depravación era tal que incluso falleció tras ser golpeado por un marido que lo encontró en la cama con su esposa. Ah, no, no, no. La infidelidad viene de años. Mamita. Benedicto IX, el único hombre que fue papa en Eso no es un hombre, bro. Eso parece una mujer, bro. Puede ser tranquilamente una tía mía. Antigua. 3 ocasiones. En su primer papado entre 1032 y 1044 Es una mujer, hermano. fue expulsado de Roma por el pueblo debido a su comportamiento violento y libertino. En su segundo papado en 1045 regresó por unos meses tras derrocar al Papa Silvestre III, pero decidió que quería casarse con su prima. Como el padre de la chica no aceptaba un papa como yerno, Benedicto vendió el papado a su padrino, quien se convirtió en Gregorio VI por una gran suma de oro. Y ya el tercero entre 1047 O sea, entregó su reinado. Bueno, no su reinado porque no era rey. Entregó el papado para poder casarse con su prima porque el tío no quería que la prima fuera novia de un papa. Y él regala su puesto de papa a quién, a su tío. No. En 1048, un poco más corto, arrepentido de haber vendido el puesto, regresó para reclamar el trono por la fuerza tras el fallecimiento del siguiente papa, hasta que fue expulsado definitivamente por el emperador. Bonifacio VIII fue un papa de una ambición desmedida Pero todas las caras de antes. Mamita, que consolidó su poder tras la sospechosa renuncia y posterior encarcelamiento de su antecesor. Se enfrentó con violencia política a los reyes de Europa, proclamando que el Papa era el soberano supremo del mundo y que él mismo era el dueño de todos los humanos. Pero su reinado terminó con su colapso mental grave. Fue capturado y humillado por sus enemigos, falleciendo poco después en medio de una profunda crisis mental y física provocada por la derrota. Alejandro VI, el epítome de la corrupción. Tuvo múltiples hijos ilegítimos y organizó orgías en el Vaticano, como el banquete de las castañas, donde 50 cortesanas bailaban sin ropa ante el clero. Usó el nepotismo para elevar de clase social a su hijo César Borgia, eliminando a cualquier cardenal que se interpusiera en su ambición de poder total. Sergio III, solo escucha esta introducción a este papa, inició el periodo de la pornocracia, donde como su nombre de ¿Cómo se llama? Sergio III. O sea, antes del año 1000 ya existía el porno. ¡No! Guau, pero este tipo era un crack, bro. Este tipo le hizo la vida millonaria a muchos. Guau. Cabrón. introducción a este papa, inició el periodo de la pornocracia, donde como su nombre deja ver, todo lo relacionado al papado, como el poder, lujos e influencia, se manejaba con favores de cama. Llegó al Oh my God. O sea, para darle beneficios a las personas se tenían que acostar con él. ¿O no? poder tras ordenar el estrangulamiento de sus 2 predecesores, León V y Cristóbal, mientras estaban en Cristóbal Colón. prisión. Al parecer tuvo un hijo con su amante Marosia, quien más tarde también se convertiría curiosamente en papa, consolidando un clan familiar Y bueno, lo llevaban la sangre. basado en violencia y lujuria. León X, su gula y deseo de lujo no conocían freno. Agotó el tesoro vaticano en banquetes extravagantes y fiestas. Para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, el muy cerdo decidió vender el perdón de los pecados, lo que provocó la ira de Martín Lutero y la fractura definitiva de la Iglesia en la Reforma protestante. Inocencio VIII, contrario a su nombre similar a Inocencia, fue el responsable de autorizar oficialmente la caza de brujas mediante un documento llamado la Bula Summis Desiderantes Affectivus,
Gnósticos, me perdonan la pronunciación. Con este documento, el Papa What the fuck. Las colas, hermano, parecen una rata, bro. Parecen... Ah. reconoció oficialmente que la brujería era una amenaza real y diabólica y otorgó poderes totales a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger para perseguir, torturar y acabar a cualquier sospechoso en Alemania. Esto desató siglos de violencia en Europa. Además, reconoció abiertamente a sus hijos ilegítimos y los casó con familias poderosas para asegurar su linaje, viviendo en una opulencia financiada. Eso es pelo. O sea, ya existía Ronaldo Nazario antes de Ronaldo Nazario. Nah. Ronaldo Nazario. Bro, ya existía Ronaldo Nazario antes de Ronaldo Nazario, bro. ¿Cómo se llama? Inocencio Octavo. ¡Eh! Por la venta de cargos eclesiásticos. Nuevamente no se enojen conmigo ni se pongan a insultar abajo, que no es necesario. Si el video te gustó, puedes ayudarme dejando